Compromiso nació en su fundación de forma muy reciente, estaba en su ADN y por eso decimos que esta es nuestra primera cita, pero habrá mucha más con todos ustedes. Como saben, todas las personas que han trabajado en la puesta en marcha de este Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia, todos estos hombres y mujeres, llevan más de un año trabajando, pero hay que decir que en esta reciente y breve andadura que tiene el club ya son 160 las empresas que se han adherido a la iniciativa. Se construye una nueva organización sobre una base importante, pero se demuestra con este apoyo que toca apostar y que había ganas de nuevos tiempos. Hoy, como saben, vamos a tener una charla, una ponencia magistral de altura, con una voz autorizada, una persona de las que sabe de lo que hablamos en el mundo de la economía, con quien vamos a plantear cómo va a ser nuestra economía en la era post-COVID, cómo se deben comportar las empresas, tanto las grandes como las más pequeñas, como los autónomos, qué retos enfrentamos con esta alerta sanitaria, los deberes, en qué situación está España. Ahora mismo comenzamos, pero me gustaría presentarles a las personas que están aquí en el plato conmigo. Presidente del Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia, Mario Barcenilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Un placer. Encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí. Vamos a asistir a esta charla. Ahora les presentamos al invitado. Y Venancio Salcines, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer también. Venancio, como decimos, a mí me encanta decirle, juega en casa porque es miembro reconocido de aquí donde estamos, de CESUGA. Gracias por dejarnos utilizar estas instalaciones una vez más. Y presidente de EF Business School. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo la verdad que muy contento, primero porque estamos ante un club que yo creo que marca un cambio de época dentro de lo que es el mundo de La Coruña en cuanto a sus empresarios. Eso me parece que es un tema, y quiero felicitar a Mario y en su lugar a toda la directiva que lo ha acompañado. Es un trabajo fantástico, han hecho algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, yo creo que esto, en primer lugar. En segundo, que estoy encantado de estar en este, que es un primer acto, porque yo creo que el club va a hacer historia. El club va a hacer historia. Y ahí poder estar en este primer evento de su historia más reciente, me parece que es pues, todo un honor. Y tercero, porque voy a poder compartirlo con el evento con un economista que yo creo que es una de las mentes mejor asentadas, mejor estructuradas de la economía española. Por lo tanto, es decir, mire por donde lo mire, solamente puedo estar contento y agradecido porque me hayáis invitado a estar hoy aquí con vosotros. Bueno, hay buenos padrinos, Mario? Joder. Vamos a empezar ya así diciéndolo. Pero bueno, yo tengo que agradecer a Venancio todo el apoyo que nos está prestando. Es así de sencillo, vamos. Pues aquí estamos en las instalaciones de CESUGA, como decimos en directo, comienza esta ponencia magistral, como decía Venancio, de la mano de un hombre que ustedes conocen a la perfección, porque él fue ministro de Industria, Turismo y Comercio entre el año 2008 y 2011, él es economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, también profesor del Instituto Complutense de Análisis Económico, autor de esta joya que tenemos aquí, aparte dedicada, no voy a decir a quién, La falsa bonanza, y coautor de también Política Industrial. Miguel Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Gracias por atendernos. Es un placer que arranques con nosotros te vamos a tutear, si nos permites. Por supuesto, por Con supuesto. nosotros esta programación, este contacto que el Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia va a tener con todos ustedes. Solo recordarles a los que nos están viendo, muchas gracias por seguirnos, que nos pueden ir mandando durante la ponencia de Miguel sus dudas, que después le trasladaremos desde esta mesa. Así que, Miguel, muchísimas gracias. Comienza la economía española en la era post-COVID. Todo tuyo, adelante cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decirle a Venancio que muchas gracias por la presentación, creo que ha sido un poco exagerado. Para mí es un honor participar en este primer acto del Club de Empresarios y Emprendedores de Galicia, un verdadero honor. Desearles éxito, que seguro que lo van a tener. Desde luego, sabéis que contáis con mi colaboración, conozco desde hace mucho tiempo y yo creo que es el motivo por el que estoy aquí sin duda a Carmen y por supuesto también a José Antonio Ferreira, pero con Carmen López Olmedo me unen muchos años de amistad y mutua admiración, ¿no? Y le deseo, y por supuesto al presidente, a Mario Barcenillo, todo tipo de éxitos en esta nueva andadura.
Bueno, a mí me han dicho que lo más interesante va a ser el debate, ¿no? Las preguntas, el debate, y es lógico porque la gente pues, se satura de charlas muy largas. Yo he preparado una presentación más o menos de 40 minutos para luego tener tiempo, otros 40 o 45 para las preguntas o el debate o, bueno, o comentarios, ¿no? La charla la he dividido en tres partes, no iguales de tamaño, pero tres partes diferenciadas, ¿no? La primera voy a hablar de la pandemia, solo de la pandemia. La segunda de pandemia y economía. Y la tercera de economía, solamente de economía, ¿no? Pero claro, para hablar de economía solamente hay que pasar por las otras dos etapas y yo creo que ahora intentaré explicar el porqué, ¿no? Bueno, de la pandemia yo creo que seguimos teniendo muchísimas dudas, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Los que llevamos meses y meses y meses siguiéndola, pues estamos todavía con enormes dudas, pero yo creo que sí que hemos sacado algunas cosas ya en claro, ¿no? Después de tantos meses, ¿no? La primera es que este es un virus muy contagioso. Esa es la parte mala. La otra parte mala es que tiene una mortalidad muy alta. ¿Cuánto? Bueno, a mí me gusta la ley de los grandes números y bueno, pues si ahora tenemos 92 millones de casos en el mundo y 2 millones prácticamente de muertos, pues ya tenemos ahí con la ley de grandes números, cada país será diferente, que si hay gente más mayor, menos mayor, lo miden así, lo miden así, pero la ley de grandes números te dice que la tasa de mortalidad o de letalidad de este virus es altísima porque es un 2,1%, ¿no? Esto es muy importante para lo que va a venir, lo que voy a explicar ahora, ¿no? Porque es muy distinto tener una tasa de letalidad del 0,1 que una tasa de letalidad del 2,1 a la hora de abordar la pandemia. Por tanto, muy contagioso, una tasa de letalidad muy alta, pero luego tiene una ventaja y es que tiene una vida muy corta, es decir, tiene un periodo de incubación muy breve, de 14 días, ¿no? Es decir, que en 14 días, si no te mata, digamos, le matas tú al virus, ¿no? Claro, esto, imagínate el virus del SIDA, pues que lamentablemente para la gente que hemos tenido familiares o amigos que lo han sufrido, pues tiene un periodo de incubación de meses o incluso de años, ¿no? Entonces eso es mucho más difícil de abordar, ¿no? ¿Y por qué esto es una ventaja? Porque claro, aquí la solución contra este virus, hasta que no haya vacuna, es confinar al que lo tiene. Una vez detectas a la persona que tiene el virus, la confinas. Si no tiene síntomas o son síntomas leves, en casa y que lo pase en casa. Y si bueno, un porcentaje pequeño pero importante se tiene que hospitalizar, se hospitaliza. Y en un porcentaje más pequeño pero también importante iría a la UCI y luego ya el 2,1% que fallecería, ¿no? En términos medios, ¿no? Entonces, claro, confinar a los que tienen el virus es la clave, ¿no? El problema es, ¿y cómo sabemos quién tiene el virus, ¿no? Entonces, claro, por eso hay que distinguir dos etapas muy diferenciadas en esta enfermedad. Una, la primera etapa donde no había capacidad de test y, por tanto, la única forma que había es de confinar a todo el mundo, básicamente, porque ¿quién sabe quién lo tiene? Sobre todo cuando estaba muy extendido, ¿no? Y fue lo que hicieron los países, en primer lugar China, por supuesto, pero buena parte de los países asiáticos, también en Oceanía, y luego se fue haciendo en el resto, digamos, de Europa a medida que se iba extendiendo, ¿no? Claro, la pregunta es, en la segunda etapa ya teníamos los test, ¿no? Entonces, la segunda etapa, la pregunta es si hemos utilizado eficientemente la capacidad de testeo para confinar a los que tienen el virus. Y ahora voy a entrar en ese punto, ¿no? Pero vamos a ver, en general, para abordar una pandemia de este tipo, realmente hay dos modelos, ¿no? Uno es el modelo, digamos, de inmunidad de rebaño y es, bueno, vamos a dejar que la gente se contagie. Esto es más o menos, puede ser como una gripe, un sarampión, no sé qué, y la gente lo pase. Algunos tendrán que morir, pero bueno, la gente muere de todo, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente la gente morirá, pero bueno, pues al final la población se inmunizará. Esta es la teoría que yo considero disparatada, pero que es bastante robusta en muchos países y sectores de la población, de la inmunidad de rebaño. El problema de la inmunidad de rebaño es cuando tienes una tasa de mortalidad del 0,1,
el coste de esa política en términos, o de ese modelo, en términos de vidas humanas, el coste de inmunizar al conjunto de la población es asumible, pero cuando tienes una tasa de letalidad del 2,1%, pues no es asumible. Tomemos el caso, por ejemplo, de la economía española, 47 millones de habitantes. Imagínate que la inmunidad de rebaño se consigue con un 70%, es decir, con 33 millones de personas, el 2,1% querría decir que tendrían que morir prácticamente 700.000 personas. Claro, morir 700.000 españoles es inaceptable porque es prácticamente igual o más, bueno, depende cómo se mida, que incluso la guerra civil. Esa es una catástrofe pues parecida a la que hubo en la gripe del 18, por cierto, ¿no? Donde, por cierto, mi abuelo murió, de ahí viene mi interés siempre por las pandemias, ¿no? Y donde murió mucha gente, como sabéis, incluso más que en la guerra civil, de hecho, ¿no? Este modelo es, creo yo, inaceptable, ¿no? Con esa tasa de mortalidad tan alta, ¿no? Y luego está el otro modelo que podemos llamar el modelo oriental, de decir, esto no vamos a permitir que se extienda. Por tanto, a la que tengamos primero cerramos las fronteras, cierre, muy importante, cierre total de las fronteras para entrar y para salir, y a la que tengamos cualquier brote, por pequeño que sea, confinamos, si hace falta, a toda la población. Y testeamos cuando tengamos test, testeamos. Si no tenemos test, confinamos sin testear, ¿no? Ese es el modelo, digamos, de combatir el virus, ¿no? Luego, entre medias, hay un modelo que nos hemos inventado en Europa, en Occidente, diría yo, porque no solamente es Europa, que es este modelo de convivir con el virus, ¿no? Convivir con el virus quiere decir que, bueno, no lo atajamos, pero tampoco permitimos que se vaya mucho de madre, ¿no? ¿Pero qué quiere decir que no se vaya mucho de madre? Bueno, pues que haya un número de contagios relativamente moderado, asumible, que no sature los hospitales y que te dé un número de muertos socialmente aceptable, ¿no? Pero claro, esta idea de de convivir con el virus es muy complicada porque el virus es un proceso dinámicamente explosivo, exponencial, si quieres, ¿no? Y por tanto es muy difícil conseguir lo que llamamos los economistas o los estadísticos un estado estacionario donde tengas una cantidad fija de contagiados, hospitalizados, ingresados en UCI y tristemente fallecidos. Eso es muy difícil de conseguir y enseguida aquello crece y se desmadra. Y aquí viene ya la segunda parte de la charla, ¿no? Y es que este modelo de Occidente, de Europa y de Estados Unidos y en general de Occidente, es el peor modelo para mi gusto. Creo que es el peor modelo tanto desde el punto de vista económico como sanitario, porque es un modelo que al final ha tenido un coste económico brutal y ha prolongado en el tiempo la pandemia como no se esperaba nadie, ¿no? Fijaros que en el modelo de inmunidad de rebaño no se ha aplicado literalmente en ningún país, aunque ha habido países que se han aproximado, quizás el que más Estados Unidos, también Suecia, aunque tiene un modelo mixto, proteger a los mayores y inmunidad de rebaño el resto, el modelo ha fracasado porque es imposible aislar a los mayores completamente del resto y Suecia es un desastre. Y luego Brasil, que también tiene un modelo un poco parecido al de la inmunidad de rebaño y que también es otro desastre, ¿no? Pero en general, casi todos los países de Occidente hemos optado por este modelo intermedio y el modelo intermedio básicamente lo que hace es confinamos, tomamos medidas estrictas que sabemos que son dañinas para la economía a corto plazo y luego a la que la curva empieza a bajar volvemos a relajar las medidas y entonces abrimos la economía y esperamos a ver si esto no rebrota mucho y vamos avanzando y vamos viviendo con esto, ¿no? Evidentemente, dado que esto es un proceso inestable, viene la segunda ola y en la segunda ola pues hemos hecho algo parecido con la diferencia que no lo hemos atajado tan radicalmente como en la primera y entonces ahora tenemos una tercera ola que yo creo que va a ser mucho peor que la segunda y que evidentemente va a hacer mucho daño sanitario, pero también daño económico, ¿no? Entonces, el problema que ha habido aquí, virus y economía, es que se ha planteado esto como un dilema falso, que es un dilema economía versus salud, ¿no? Y no es verdad.
ese dilema podrá ser verdad a corto plazo, pero evidentemente no lo es si tomas un periodo largo de tiempo, y cuando hablo largo de tiempo me refiero a 6 meses, no me estoy refiriendo a 10 años. Solamente en un periodo de 6 meses, no es verdad que el modelo estricto de contener el virus, el modelo oriental, si quieres, ¿no? El de China, o el de Australia, el de Nueva Zelanda, haya hecho más daño a la economía, para nada, porque la economía, en el caso de China, en el caso de Australia y Nueva Zelanda, excepto por el hecho de que no tienen turismo internacional, porque evidentemente están cerrados al exterior, pues la economía prácticamente se ha recuperado. En China no solamente han recuperado la economía, sino que han recuperado, pero ya en verano, esas fiestas, esas fiestas en las piscinas, fiestas masivas con un DJ y la piscina llena de gente, todo el mundo bañándose sin mascarilla, por supuesto, eso lo estaban ya viviendo en China en el mes de julio. Y por supuesto ahora han tenido también las celebraciones de Navidad, también la han tenido prácticamente pues sin mascarillas, sin distancias, en fin, vida prácticamente normal, ¿no? Aunque ahora para el año nuevo están preocupados y van a tener evidentemente medidas de control, porque mientras esté el virus por ahí en el mundo, es muy difícil que no se meta en China a pesar de los controles de fronteras. Por tanto, yo creo que ha habido una victoria, digamos, clara en la gestión de la pandemia por parte de Oriente. Y esto va a ser importante, yo creo que para el futuro, porque creo que una de las consecuencias, aunque luego me referiré con más detalle a ellas, de esta pandemia va a ser un triunfo de China en el escenario mundial y también un triunfo en general de Oriente en el escenario mundial y una derrota de Occidente. Si esto lo vemos como una guerra, pues puede ser el equivalente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos, que fue el que finalmente le hizo emerger como la gran potencia mundial, aunque ya había, digamos, asomado la patita, digamos, antes, pero fue la Segunda Guerra Mundial la que hace que Estados Unidos se convierta en el gran líder mundial. Y yo creo que esta pandemia va a hacer que China se convierta en el gran líder mundial. Pero volveremos a ese tema más adelante, ¿no? Economía. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía? Bueno, en primer lugar, nadie lo sabe, ¿no? Es evidente. Fíjate que nadie sabe ni siquiera lo que ha pasado en el año 20, que ya ha terminado, porque todavía no tenemos los datos de cierre del cuarto trimestre, de cierre del año, ¿no? No tenemos ni el PIB, ni la contabilidad nacional, ni la EPA, que saldrán a finales de enero, ni tenemos los datos por ejemplo, de Frontour, de movimientos de turistas de diciembre, que no saldrán hasta principios de febrero. En fin, no tenemos los datos de cierre de la economía, pero evidentemente sabemos que ha sido un año muy malo, un primer trimestre tocado en el ala con esos 15 días de marzo, un segundo trimestre horrible, como ya se esperaba, pero un tercer trimestre mejor de lo esperado. Probablemente por la apertura que hubo de la economía y una cierta sensación de que se había derrotado al virus, que era absurda, porque teníamos cada día un número de casos que en China se hubiera considerado un brote para digamos, justificar un confinamiento de millones de personas. Y aquí lo considerábamos pues el mejor de los mundos, ¿no? Cuando teníamos una incidencia, pues eso de 0,3, 0,4 y teníamos a lo mejor 100 casos al día y 1 o ningún muerto al día, pues eso nos parecía que ya habíamos liquidado el virus, lo cual era un error, y vino la segunda ola. Y la segunda ola ha hecho que el cuarto trimestre haya sido peor, creo yo, que el tercero y peor de lo esperado. Y tenemos la incertidumbre del primer trimestre. Yo creo que el primer trimestre va a ser muy malo. Va a ser muy malo porque la tercera ola va a ser muy mala. Y la tercera ola nos la hemos jugado en las Navidades y la hemos perdido, como es evidente. No sé si os gusta el juego. A mí no me gusta mucho el juego, pero es evidente que cuando vas casi de farol en el póker, pues muy, muy difícil que te salga el farol, ¿no? Y aquí en Navidades hemos ido de farol y hemos perdido. Hemos perdido y nos vamos a comer una tercera ola que en el mejor de los casos no tendrá variante británica, pero que podría tenerla porque en octubre, noviembre, ya he dicho que en diciembre no hay datos, pero septiembre, octubre y noviembre han entrado pues casi 500.000 de británicos e irlandeses, ¿no? Bueno, que haya la probabilidad de que
la variante británica o la cepa británica esté entre nosotros, yo creo que no es, digamos, pequeña, ¿no? Pero incluso en el escenario de que no hay variante británica y por lo tanto no vamos a tener algo tan explosivo como el Reino Unido, vamos a tener, yo creo que un mes de enero y un mes de febrero bastante complicados, ¿no? Por tanto, todo el foco para la recuperación económica del año que viene, bueno, pues, los organismos internacionales están dando un 7,2, algunos están dando un 6,5 para el año que viene. Bueno, en cualquier caso, después de la caída del 12% de este año, evidentemente esto no es una salida de la crisis porque no se recupera el PIB, ni mucho menos de la caída que ha tenido en el año 2020, ¿no? Por tanto, ¿qué va a pasar en el año 2021? Pues yo creo que va a ser un año dual, ¿no? Que va a tener una primera parte muy mala y luego va a tener una segunda parte que yo creo que va a ser muy buena. Pero fíjate que os llamará la atención después del panorama tan pesimista que os he puesto, pero va a ser muy buena porque yo creo que la vacuna al final va a ser la clave para solucionar el problema del modelo occidental, ¿no? El modelo occidental ha fracasado, el modelo de convivir con el virus, pues la única forma de derrotar al virus es con la vacuna, pero el problema que tenemos es cuándo empieza la segunda parte. Pues claro, siempre tenemos no sé, intención o buena intención de decir, pues la segunda parte empieza en la segunda mitad del año. Esto dependerá del ritmo de vacunación, ¿no? Estamos en un ritmo de vacunación muy bajo. Alguien puede decir, bueno, es que estamos empezando, hay que ir engrasando la maquinaria. Bueno, ojalá. Pero nosotros tenemos un ritmo para cumplir el objetivo que dijo el presidente del gobierno, que a mí me gustó mucho, que fue que el 1 de julio el 70% de la población mayor de 16 años esté inmunizada, que yo interpreté de la siguiente forma: el 1 de julio el 70% de la población de más de 16 años o bien ha pasado el virus o bien va a ser vacunada. Es decir, que ni siquiera asumo que va a haber que vacunar a ese 70% de la población mayor de 16 años. Estamos hablando de poner la vacuna a mínimo 20 millones de personas, ¿no? 20 millones de personas son 40 millones de vacunas y 40 millones de vacunas de aquí al 1 de julio son exactamente 218.000 vacunas al día. Para vacunar a 20 millones, que no llega al 50% de la población de aquí al 1 de julio, ¿no? 218.000 vacunas al día, pues ni de broma. Bueno, al día todos los días, sábados, domingos, la Semana Santa, los festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente el ritmo al que vamos, donde se han hecho en 10 días 700.000 vacunas, pues no es evidentemente el ritmo de los 218.000 diarios, ¿no? Entonces va a depender de ese ritmo, ¿no? Que es un ritmo que va muy lento comparado con países como por ejemplo Israel. Israel va a tener a la población vacunada, yo creo que en el segundo trimestre, es decir, en abril o en mayo, toda su población. El Reino Unido yo creo que también, dado la situación en la que están, van a poner todos los recursos en tener la vacuna. Yo creo que si España pone todos los recursos, pero cuando digo todos los recursos es todos los recursos, o sea, que no se ahorre en nada para tener a la población vacunada el 1 de julio, los que tengan que ser vacunados, yo creo que sí conseguiremos una segunda parte del año buena, ¿no? ¿Y por qué es tan importante ese ritmo? Porque yo creo que no podemos jugarnos otra vez el verano, ¿no? El verano, todos lo sabéis, para la economía española es muy importante, ¿no? Pero no solamente por la llegada de los turistas extranjeros, que es fundamental, que no hemos tenido este año y que corremos el riesgo del año que viene no tenerla, ¿no? Porque aunque estén vacunados los ingleses, que probablemente estén, los ingleses no van a venir aquí como no esté la población vacunada y no se sientan seguros, ¿no? Por tanto, no solamente son los turistas extranjeros, ¿no? El verano es muy importante por el propio turismo español y luego por la cantidad de acontecimientos, festejos, celebraciones, fiestas, actividades, eventos que hay en verano en toda España y que generan una cantidad de actividad, recitales, eventos deportivos, conciertos, fiestas populares, en fin. No solamente es el turismo, sino es todo, digamos, una industria, digamos, asociada al ocio y a los eventos masivos
que permiten a mucha gente y a muchas pymes, a muchos autónomos, incluso subsistir a lo largo del año gracias a lo que consiguen hacer en el verano, ¿no? Entonces, tener otro verano perdido yo creo que sería una catástrofe completa para la economía, ¿no? Por eso digo que el año 2021 va a ser un año dual. Yo creo que va a ser un año bastante mejor del que dicen estas previsiones del 6,5, etcétera, y que tendremos un buen rebote de la economía si hay vacuna, o bien va a ser un año desastroso como no haya vacuna, ¿no? Además, en el año 2021, este año 21, tenemos una serie de factores que yo creo que podrían ayudar, ¿no? y contribuir a lo que yo he llamado en algún sitio de broma la fiesta perfecta. Evidentemente, la condición necesaria, no suficiente, es que esté la gente vacunada en una fecha determinada. Pero hay otros elementos que podrían ayudar, ¿no? El primero es si cambian las perspectivas de los consumidores y de las empresas, lo que llaman lo que llamaba Keynes los animal spirits, pues la confianza básicamente, pues empezará a haber planes de inversión y planes de consumo, ¿no? Fijaros que la tasa de ahorro, que generalmente en España la tasa de ahorro de las familias, de los hogares, es más o menos el 8%, que no está mal, hay países que lo tienen más bajo, ahora está en el 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un ahorro embalsado que está deseando que pueda haber capacidad, digamos, para gastarlo en lo que sea, ¿no? Desde comprarte un coche, hacerte un viaje, salir a celebrarlo, yo qué sé, cambiar la cocina, yo qué sé. Cantidad de planes que la gente tiene congelados, por decirlo así, mientras no sepa exactamente por dónde van a ir las cosas, ¿no? Luego está, por supuesto, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario también está a la espera, que eso, por supuesto, lo hacen tanto las familias como las empresas, a la espera de qué es lo que va a pasar, pero yo creo que las expectativas podrán reactivar el sector en caso de que, evidentemente, esta incertidumbre disminuya. Y luego, aparte de estos factores, digamos, internos, hay otros factores externos que yo llamo de broma las 5 Bs, ¿no? Una primera B es el fin bueno, una primera B es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que yo creo que ahí es la gran diferencia, una de las grandes diferencias con la crisis del 8 y del 8 al 12, digamos, es que el Banco Central Europeo está dispuesto a mantener la expansión monetaria como sea hasta que las economías, por lo menos de la zona euro, no se recuperen, ¿no? La otra B es el budget, ¿no? El budget tanto nacional como europeo. El budget europeo también es la primera vez que existe, es decir, es la primera vez que hay unos fondos europeos, digamos, de reconstrucción o fondos europeos destinados a combatir esta pandemia, no solamente la pandemia en sí, sino la reconstrucción y apostar por unas reformas y un modelo productivo a futuro. Esta es la primera vez que lo tenemos y es algo que tenemos que celebrar y no se va a notar hasta el año 2021 y me atrevería a decir que sobre todo la segunda parte y quizás incluso en el año 2022, pero va a ser un empuje sin duda a la economía. Va a estar el propio presupuesto español, que, bueno, hay gente que dice que es muy expansivo, a mí no me parece tan expansivo, pero bueno, es moderadamente expansivo en cualquier caso como para poder contribuir a la recuperación económica y sobre todo si encima va de la mano del sector privado, pues tendremos evidentemente una actividad económica bastante superior a la esperada, porque es que nunca hemos salido de una situación como la que estamos viviendo y esto me referiré en los últimos minutos a ello, ¿no? Y finalmente tenemos la B de Brexit, Brexit que se ha resuelto, la incertidumbre. Yo creo que se ha resuelto bastante bien. Evidentemente habrá un proceso de ajuste, pero bueno, ha habido un acuerdo que es bastante razonable. Tenemos una casi unión aduanera, digamos, con el Reino Unido y por lo tanto vamos a tener, creo que muy pocos o ningún arancel o mínimos comparado con lo que podría ser una salida dura del Reino Unido. Habrá problemas, sin duda, no es fácil la salida para ninguno de los dos lados, pero la salida amistosa yo creo que nos quita un peso de encima que hemos tenido hasta el último día del año. Y finalmente la última B, o sea que tenemos BCE, budget europeo, budget español,
Brexit y la última B es Biden, ¿no? Yo creo que la salida de Trump de la Casa Blanca es una muy buena noticia, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Trump nos ha metido en una guerra comercial absurda y empobrecedora para todo el mundo. El comercio mundial se ha resentido, pero no en el año 2020, evidentemente por el COVID. Ya se empezó a resentir en el 19 por las medidas arancelarias, ¿no? Nos ha metido en una situación de tensión entre Estados Unidos y China tremenda, de tensión con Irán, con Venezuela, en fin, una serie de tensiones, digamos, geoestratégicas y geopolíticas que no ayudan. Y yo tengo la esperanza de que Biden va a reconducir un poco esa situación, aunque tampoco lo va a tener fácil, pero en cualquier caso yo creo que por ahí también iremos a mejor, ¿no? Por lo tanto, se pueden dar estos ingredientes para la fiesta perfecta, aunque, como decía antes, la condición necesaria y suficiente son las vacunas, ¿no? ¿Y por qué esta fiesta perfecta? Pues fíjate que aquí estamos ante una situación que nunca hemos vivido. Generalmente, en la economía tenemos lo que los economistas llamamos choques de oferta, por ejemplo, un choque del petróleo, que tienes inflación, paro y luego acaba saliendo de él, un choque de demanda, como puede ser una crisis financiera, como la Gran Depresión o la gran recesión de 2008, que tienes paro, tienes deflación, pero aquí tenemos de los dos, choque de oferta y choque de demanda, y además es tanto una demanda como una oferta que tú desde el sector público, como consecuencia de la pandemia, has obligado a restringir. No es que haya sido resultado esa caída de la oferta o de la demanda de decisiones de los agentes, ¿no? En la típica recesión que empiezan a tomar decisiones de disminuir la inversión o de disminuir el consumo, sino que les has obligado a disminuir la producción y les has obligado a disminuir el consumo. Pero claro, evidentemente la salida de ahí, de esa situación, será potente si tenemos tejido productivo. Y evidentemente aquí es donde tiene que estar todo el foco puesto en mantener al máximo el tejido productivo, ¿no? Yo soy partidario de las ayudas directas a los sectores directamente afectados por la crisis. Ya sé que esto es muy poco liberal y que hay mucha gente que dice, no, oye, los que se endeuden, el sector productivo, si tienen un proyecto, lo acabarán pagando en la deuda, no hay ningún problema. Tú facilitas el endeudamiento y que se endeuden y los buenos saldrán y los no, pues cerrarán y perderán, ¿no? A mí me preocupa ese enfoque. Creo que ese enfoque es muy arriesgado y que habría que ir a un enfoque de ayuda directas, por lo menos de los sectores que se han visto obligados a cerrar, ¿no? Es decir, que no han tenido, digamos, un cierre por motivos de que no tienen un proyecto, de que no tienen un buen producto, un buen servicio, sino que tú les has obligado a cerrar porque era un foco de transmisión de la pandemia, ¿no? Yo creo que estos sectores sí que deberían recibir ayudas directas y creo que, evidentemente, lo que hay que intentar es salir de una vez de esta situación y que esos sectores puedan, digamos, reactivarse y volver a una actividad productiva. Una actividad productiva, y con esto ya termino, que yo no creo que vaya a ser exactamente la misma que la que teníamos, ¿no? Yo creo que ha habido aquí cambios estructurales que no va a hacer que esto se repita exactamente lo que teníamos, ¿no? Por lo menos en algunos sectores, ¿no? Yo creo que lo bueno de esta crisis, o lo que podría ser bueno, es que los sectores y cada empresa en particular, y también el sector público, debería decir, bueno, ¿cuáles son las lagunas que yo he notado en mi capacidad, la calidad de mi servicio? ¿Qué problemas he notado yo que tengo y que me han surgido y que no había visto antes de la pandemia, pero con la pandemia me han surgido y que debo, digamos, subsanar de cara a la era post-COVID, ¿no? Yo creo que las empresas exitosas son las que hagan esa reflexión, que es una reflexión estratégica y que también la tiene que hacer el sector público, ¿no? Pues el sector público quizás sea más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, pues ha fallado que evidentemente se ha hecho un esfuerzo monumental en el teletrabajo y tratar de conseguir atender a la población desde el teletrabajo, de los funcionarios, digamos,
no en sus puestos de trabajo, sino en casa, y ha fallado. Los trámites han sido lentos, las capacidades han sido limitadas, la capacidad tecnológica, y ha fallado. Y también ha fallado la educación online, evidentemente. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, yo desde luego lo he hecho y mis compañeros lo han hecho para dar las clases online, pero hemos notado que hay muchas lagunas, es decir, que esto requiere una reflexión. Y muchas empresas del sector turístico, ¿no? Muchas empresas del sector turístico pues también tienen, que no habían tenido ninguna crisis, porque no olvidemos que en todas las crisis anteriores el sector turístico no solamente ha estado al margen, sino que han sido el motor de la recuperación, ¿no? Y por tanto yo creo que las empresas del sector turístico también tienen que hacer esta reflexión, ¿no? Y luego yo creo que los grandes triunfadores pues van a ser evidentemente sectores que ya estaban apuntando, ¿no? Porque ahora lo que se ha hecho ha sido acelerar la transformación, ¿no? Evidentemente todos los sectores relacionados con la digitalización, no solamente con el teletrabajo, sino con los puesta en marcha de procesos digitales, procesos productivos digitales y de procesos digitales en la venta de productos. Yo creo que claramente van a ser vencedores de esta crisis, aunque ya, insisto, esto venía ya, digamos, de lejos. También, evidentemente, los sectores relacionados con la investigación, con las ciencias, es el sector biotecnológico, con las ciencias por decirlo así, de la salud, todo lo relacionado con la ciencia. Yo creo que van a ser sectores fortalecidos, y ojalá, yo así lo deseo, de esta crisis. Yo creo que también, sobre todo porque ahora vamos a necesitar reconducir todo el daño que se ha hecho al medio ambiente como consecuencia, digamos, de la pandemia. Pues fíjate que aquí pues hemos ido a un modelo otra vez de una cantidad de desechos, de desperdicios, de bienes y servicios de solo un uso y desechables inmediatamente. Y yo creo que todo esto se tendrá que reconducir, ¿no? También hemos puesto, digamos, el transporte público lo hemos aparcado, no digamos el transporte compartido, y todo eso habrá que seguir retomándolo, ¿no? Las energías renovables, yo creo que también, evidentemente, esto era parte de un proceso, y yo creo que van a ser también vencedoras de esta pandemia, y todo lo que tiene que ver, evidentemente, con la movilidad eléctrica, que yo creo que será uno de los vectores del futuro, ¿no? Y luego también algo que se nos olvida muchas veces, que le prestamos poca atención, y para Galicia yo creo que es muy relevante, y es el sector primario, ¿no? El sector primario ha demostrado que es muy importante, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es mejorar su productividad y su competitividad, pero no desaparecer, ¿no? Y yo creo que si a eso le añadimos la idea de que poco a poco se le va a ir exigiendo más información sobre la huella de carbono de los productos, la agricultura, también la ganadería, por supuesto, de proximidad, va a tener un plus con respecto a las importaciones de bienes de alimentación, incluso de industria de alimentación y de ganadería de países lejanos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar los procesos productivos en la agricultura y en la ganadería, pero para nada creo yo que se deba prescindir de este sector. Entonces, yo creo que este sector se debería considerar un sector estratégico, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que hacer nada con él, ¿no? El turismo, evidentemente, es un sector estratégico, pero el turismo hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero porque el turismo ya venía con un modelo malo, ¿no? Un modelo basado solamente en número de turistas, etcétera, y que evidentemente el modelo no es bueno porque una vez, primero, el impacto sobre el medio ambiente es altísimo, el impacto sobre los recursos es altísimo, y por lo tanto está limitado ese modelo de crecimiento, ¿no? Hay que ir a un modelo de turismo de más calidad, desestacionalizar, buscar nuevos nichos de turistas, digitalizar, etcétera. Yo creo que el sector turístico requiere evidentemente una importante revisión, y estoy seguro de que se hará, ¿no? Y bueno, pues finalmente decir que es muy difícil también saber lo que va a pasar, digamos, con la política, ¿no? Pero yo creo que el sector público también ha salido
bastante vencedor de esta crisis, ¿no? Yo creo que la gente ha echado mano del sector público y ha visto que tener un sector público que funcione bien, un sector público potente, bien dotado, es importante, ¿no? Y en ese sentido, yo sí que creo que algo que ya pasó en la gran recesión de 2008-2012, pero que creo que ahora ha pasado incluso más. Yo creo que la idea de tener más Estado, ya sé que esto es polémico, y más sector público, evidentemente funcionando bien, yo creo que también ha sido una de las consecuencias de esta pandemia, porque ha llovido sobre mojado, digamos, de la crisis anterior. Con esto termino porque ya sé que hay muchos temas que me he dejado en el tintero, que probablemente vayan a salir en el debate, pero bueno, yo creo que con esto por lo menos hemos puesto las bases para tener un buen diálogo a partir de ahora. Agradecer una vez más al club la invitación y por supuesto a Gladys por la moderación y la presentación. Quedan, como dices, muchos argumentos que poner sobre la mesa, se han puesto muchos, los que he anotado yo, solo para hacer un repaso. Importancia de la vacuna, un año que podría ir a 2 velocidades, esas 5 Bs, ese ahorro embalsado, la importancia del sector primario gallego, si me barremos para casa, esas ayudas directas, sector público. Mario, pero mucho que preguntarle a Miguel, ¿no? Le recordamos antes de nada que a los que nos están viendo, muchas gracias, les hemos seguido por el chat y que por supuesto nos pueden ir enviando sus dudas, las consultas que quieren que le traslademos a Miguel Sebastián. Mario, adelante, tú tienes ahí anotado. Yo me he anotado aquí, pero voy a quedarme con Miguel, voy a quedarme con un poco el final, cuando has hablado del cambio del modelo productivo, ¿no? O sea, del tejido productivo. Mi pregunta es si tú crees, además has metido ahí que hay que tener más Estado, que parece que lo público evidentemente es el que los puede sacar un poco del follón en el que estamos metidos, pero ¿tú crees que España realmente con el sistema político que tenemos, de autonomías y tal, la burocracia, aquí en la Xunta ahora, bueno, pues hay un proyecto del presidente de la Xunta de Galicia anunciando la simplificación administrativa, ya veremos dónde llega eso, pero ¿tú crees que de alguna manera estamos preparados para un cambio del tejido productivo, en los términos que tú has citado antes, por todo esto que te acabo de decir, sistema estatal y burocracia? ¿Cómo lo ves tú? No, claro, aquí no. La respuesta claramente es no. Yo creo que la idea es ir hacia un Estado emprendedor también, es decir, un Estado que impulse el emprendimiento, ¿no? Claro, evidentemente lo primero que hay que hacer es abordar el tema de la burocracia. No sé cuántos planes habemos hecho de creación de empresas en 24 horas, en 7 días. Yo cuando estaba en el ministerio ya hicimos un plan para crear una empresa en 24 horas, copiando algunos países, que luego se quedó en 7 días, que luego se quedó en 15 días. Seguimos teniendo muchísima burocracia, seguimos teniendo un sistema financiero que no le gusta todo el emprendimiento o tanto como le debería gustar, y tenemos una financiación todavía excesivamente bancaria. Deberíamos ir a modelos de financiación no bancaria alternativos, ¿no? Eso no quiere decir acabar con la financiación bancaria, pero complementarla, y creo que eso todavía estamos bastante en pañales, ¿no? Y luego tú has mencionado un tema que es muy delicado políticamente, pero yo creo que es muy importante, y es el tema de la coordinación de las administraciones, ¿no? Yo creo que sí que hay que hacer una reflexión que en esta pandemia ha habido problemas serios de coordinación en el esquema del Estado de las autonomías, y que eso requiere algún tipo de reforma, ¿no? Yo no digo acabar con el Estado de las autonomías, por supuesto, ¿no? Pero sí que requiere algún tipo de mecanismos de coordinación, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahora en Madrid estamos obsesionados con Filomena y la Gran Nevada. Aquí a lo único que se ha visto,
por las calles de Madrid ha sido a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, que por cierto creó con gran crítica Zapatero en el año 2005, con gran crítica de la oposición. Y es lo único que se ha visto en las calles de Madrid, ¿no? Hasta ahora habíamos visto solamente a la UME desfilando en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, no, ahora la hemos visto trabajando en Madrid y no se ha visto prácticamente nada más que la UME en las calles de Madrid, ¿no? Y yo creo que eso la gente toma nota de ello, ¿no? Entonces yo creo que tenemos problemas, digamos, de coordinación en las administraciones públicas y yo creo que no es malo reconocerlo y es importante abordarlo, ¿no? Pero claro, eso es un tema evidentemente políticamente muy complejo, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos una agenda de reformas en el libro que ha mencionado Gladys de la falsa bonanza. Yo ahí puse la lista de las reformas que decíamos en el año 98 cuando entramos en el euro que había que hacer y están todas por hacer. Están todas las reformas que había que hacer cuando entramos en el euro, están por hacer, ¿no? Por ejemplo, la reforma laboral. Seguimos con un modelo muy dual, digamos, de temporales y fijos, ¿no? Evidentemente, la reforma de las pensiones que no acaba de terminar porque es muy delicado políticamente, ¿no? La reforma educativa, claro, la reforma educativa no es que el gobierno de turno haga una ley de educación, sino que se haga un modelo consensuado, ¿no? Probablemente haya que hacer algo con la fiscalidad, pero porque tenemos una fiscalidad muy ineficiente. No es verdad que en España se paguen pocos impuestos. Yo creo que se pagan muchos, lo que pasa es que no paga todo el mundo. Pero la gente que paga, yo creo que paga bastantes impuestos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reforma fiscal que por lo menos, digamos, extienda el coste fiscal de una forma más justa a todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la justicia, digamos, vertical, de los que más tienen, los que menos tienen, pero no hablamos de la justicia horizontal, es decir, de dos personas que tienen prácticamente lo mismo, pero uno no paga impuestos y el otro paga muchísimos, ¿no? Yo creo que eso, en ese sentido, yo creo que sí que podría haber grandes consensos, ¿no? Y luego preparar al país para los retos del futuro, ¿no? El famoso reto de la productividad, y ahí necesitamos, José Antonio Ferreira es el que le leo mucho, está completamente, digamos, de acuerdo en esta revolución. Necesitamos hacer una revolución tecnológica y yo creo que España puede hacerlo, ¿no? España está en unas condiciones muy favorables para hacer muchas cosas porque tiene un buen capital humano en general. Yo creo que tiene unas buenas infraestructuras y tiene una posición no muy buena geoestratégica, pero tampoco mala, ¿no? Y por tanto yo creo que España está en condiciones de cumplir un papel mucho mejor en el escenario europeo y mundial del que ha cumplido hasta ahora, ¿no? Es que hay también más preguntas, Miguel. Pues mira, yo dos cuestiones. Por un lado, uno es una valoración. Tú decías, y yo creo que con acierto, que el sector público ha quedado reforzado en esta crisis, pero también ha quedado un poco desnudo. En algunos temas, en algunos campos sí ha quedado reforzado, pero en otros ha quedado un poco desnudo. Y te pongo un ejemplo. Sanidad. En los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta ahora, solamente hemos tenido 3 ministros que supiesen algo de sanidad, que fueron Romay, desde el campo del derecho, Ana Pastor, que es médico, y Bernat Soria, desde el punto de vista de la investigación. El resto de los ministros que hemos tenido en el Ministerio de Sanidad eran personas totalmente ajenas al mundo sanitario. Por lo tanto, un poco decirte, yo sí creo que el Estado es una oportunidad, pero también creo que el Estado es una oportunidad para aprovechar, no para despreciar. Y si tú colocas un ministerio como Sanidad a personas totalmente ajenas, cuando supongo que los partidos tendrán personas que sí sabrán de sanidad, entonces yo creo que pierdes una oportunidad. Pero, y con esto salto a otra oportunidad. En Galicia lo vemos con mucha importancia, y supongo que en toda España. En toda España vemos con mucha importancia los fondos europeos. ¿Por qué? Porque superadas las medidas paliativas de esta crisis, ahora nos tocan las medidas de impulso. Y lógicamente aquí queremos, como en todos lados, queremos saltar, queremos tener industria tractora. Pero si analizamos cómo ha sido todo el desarrollo presupuestario y todos los procesos de negociación que ha habido para los presupuestos, donde se ha negociado de todo menos los presupuestos,
todo menos los presupuestos. ¿Qué ocurre? Ahora que entramos con toda la partida de los fondos Next Generation y de fondos europeos, tenemos cierto temor. Cierto temor a que el reparto acuda más a elementos políticos, la elección de los proyectos caiga más en la mesa política que no en la mesa de aquello que tiene que tener capacidad tractora. Y por otra parte, creemos también en el equilibrio territorial. Creemos que debe de haber proyectos tractores en todas las autonomías y no solamente allá donde hay una industria con cierta capacidad, porque si no acabaría todo reforzando Madrid. Y los que vivimos en la España vaciada no queremos estar más vaciados que antes, sino queremos estar un poco más reforzados. Entonces, esto me lleva a una pregunta. Tú, en el caso de los fondos europeos, verías con acierto que fuesen gestionados por una, como ya ocurre en otros países de Europa, por una entidad autónoma, ajena al mundo político y de carácter puramente técnico, o cómo crees que debe de ser el proceso de asignación, puramente político, metido en manos del Ministerio de Economía, que es como está ahora, o otra visión distinta o alternativa a estas? Bien, yo voy a hacerte un comentario en el tema de la sanidad, porque me parece relevante lo que has dicho, ¿no? Fíjate que yo creo que has puesto un buen ejemplo en la sanidad, un buen ejemplo de lo que siempre hemos dicho que funcionaba muy bien, con un coste relativamente razonable. El sistema sanitario español de los mejores del mundo, yo creo que esto lo hemos repetido hasta la saciedad. Siempre decíamos, los economistas, tenemos un muy mal modelo educativo, pero qué buen modelo sanitario, no lo estropeemos. El sanitario, bueno, yo creo que esta crisis sanitaria ha demostrado que no era tan bueno el sistema sanitario, ¿no? Y que se tiene que reforzar, ¿no? Entonces, ahí es donde me refiero a reforzar el sector público, reforzar la sanidad pública, ¿no? La sanidad pública, ¿dónde ha fallado? Pues yo creo que ha fallado fundamentalmente en lo que es la atención primaria, que se ha saturado inmediatamente, y luego ha fallado en que no existe, digamos, una buena infraestructura, por decirlo así, flexible, en este caso para el rastreo, para el testeo, y ahora ya vas a ver también que no va a existir tampoco para la vacunación, ¿no? Yo creo que ahí está la clave son los recursos que dediques a la sanidad, no solamente a la gran sanidad, digamos, de la cirugía, de las grandes cirugías y de los grandes tratamientos, donde ahí somos muy buenos, ¿no? Y traumatología, etcétera, etcétera, sino también a la atención primaria. Yo creo que de que el ministro sepa de sanidad no es relevante. Para mí, probablemente el mejor ministro de sanidad ha sido Ernest Lluch, que era economista y profesor de economía, y yo creo que él fue el que montó, digamos, el sistema sanitario después de la dictadura, después de la transición, y creo que hizo un muy buen trabajo, ¿no? Por tanto, y era economista, ¿no? Yo creo que un economista o un profesor de economía o de lo que sea puede ser un buen ministro de sanidad o de lo que sea, siempre que tenga un buen equipo. En el tema de los fondos europeos, ahí sí que voy a estar más de acuerdo contigo. De acuerdo y en desacuerdo, ¿no? Porque fíjate, el criterio no puede ser evidentemente político, ahí estamos todos de acuerdo, pero tampoco debe ser territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos vivido un poco con el Plan E. El Plan E era el criterio territorial puro y duro. Esto se repartía entre ayuntamientos y daba igual quién gobernaba ahí, se repartía por población, un criterio súper objetivo, y daba igual quién gobernaba, el ayuntamiento con tanta población recibía tanto dinero y hacía lo que le daba la gana. Yo creo que eso no fue un buen modelo. Entonces hay que rehuir también del modelo territorial, digamos, puro y duro, ¿no? Pero evidentemente todas las regiones se tienen que beneficiar de este plan europeo, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo, en cambio contigo, en que tiene que haber una agencia, sería el óptimo, una agencia no totalmente separada del poder político, porque al final la gestión de estos fondos europeos es una gestión política, ¿no? Pero sí que tiene que haber, digamos, elementos de decisión basados en criterios empresariales, ¿no? Es decir, ¿quién valora los proyectos? Pues los proyectos no los puede valorar un grupo, digamos, de funcionarios o incluso de políticos sentados en unos despachos, ¿no? Los proyectos se tienen que valorar desde una perspectiva empresarial, ¿no? Yo sí que creo que es importante que haya empresas tractoras, pero que se les obligue a presentar proyectos
que involucren a pymes, que involucren a autónomos y que involucren, si puede ser en algunos casos, a organismos públicos de investigación o a centros de investigación, ¿no? Como hicimos un poco con el plan de los CENIT, de estos proyectos, que eran unos proyectos piloto, que fue un éxito. Lo que fue tremendo es que los CENIT sean proyectos de largo plazo con empresas tractoras de investigación, ¿eh? y donde había también pymes y OPIs, y fue un exitazo rotundo, y luego se abandonaron, que es haces un proyecto piloto, es exitoso y lo abandonas, ¿no? Qué desastre. Entonces, yo creo que con la filosofía del CENIT, yo sí que creo que debería abordarse estos fondos europeos, pero sí que es verdad que me preocuparía mucho que fuera un criterio político el que dominara, digamos, la asignación de estos recursos, ¿no? Y yo creo que no lo será, ¿no? Pero lo que me preocupa es que al final sea un reparto muy territorial que tampoco tiene por qué ser eficiente, ¿no? Por lo que decía antes del plan E. Nos están enviando, aquellos que nos están viendo, pues muchas preguntas. Vamos a intentar formular todas las posibles. Nos dice, por ejemplo, Daniel, ¿considera el profesor Sebastián que debe aplicarse una exención, no una moratoria de impuestos a aquellos pequeños empresarios más afectados por los cierres por COVID, como los bares y locales de ocio? Sí, porque esa es una forma de ayuda directa, evidentemente, ¿no? Entonces, hay muchas formas de implementar las ayudas directas. Una forma de implementar es la subvención, y otra forma de implementar la ayuda directa en vez de subvención es la exención de impuestos, que en el fondo es como un impuesto negativo, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, sí, yo estaría de acuerdo en esa exención de impuestos de los sectores que de verdad se vean obligados, digamos, a cerrar como medida de contención ante el virus. Pero, insisto, esto es como por ser parte de un modelo de convivir con el virus en el cual yo no creo, ¿no? Pero que entiendo yo que ya es muy difícil de cambiar, ¿no? Pero por lo menos en los meses que nos queda hasta la vacuna, y donde todavía podemos tener un impacto sanitario y económico importante, que ojalá no lo tengamos, pero lo podemos tener, sí que creo que vamos a necesitar medidas de contención, y esas medidas de contención se tienen que acompañar de ayudas directas, que, insisto, una forma de ayuda directa es la exención de impuestos. ¿Sí? Enviándonos, por supuesto, sus preguntas. Mario. Bueno, yo quería aprovechar, Miguel, estabas hablando antes del tema territorial, que yo pues, evidentemente estoy de acuerdo con que el criterio tiene que ser algo parecido a lo que contabas, pero yo quiero aprovechar ahora una cosa que, bueno, tiene relación con la crisis, pero es nuestra relación con Portugal, la relación Galicia-Portugal, porque ahora parece que tenemos más ganas de relacionarnos con... Portugal tiene más ganas de relacionarse con Galicia que con el resto de España. Lo digo por el desarrollo de las infraestructuras que pretende hacer Portugal. ¿Por qué crees, o sea, por qué históricamente ha habido, no sé, esos dos polos ahí un poco opuestos entre ambos sitios? Que evidentemente en este caso el coronavirus, pues ellos han tenido una política sanitaria, nosotros otra. No sé, ¿cómo ves tú que Portugal se vuelque hacia el norte y no hacia el este, por decirlo de alguna manera? Bueno, ya me gustaría que se volcara hacia el norte o hacia el este. El problema que tenemos es, y además lo pintábamos como unas caras, ¿no? El mapa de España y el mapa de Portugal. El mapa de Portugal, la nariz mirando hacia el Atlántico, y el mapa de España, la cara, la nariz mirando hacia el Mediterráneo, y los dos dándose la espalda, ¿no? Yo creo que hemos avanzado, evidentemente, a partir de la entrada de la Unión Europea en la zona euro, del mercado único eléctrico, etcétera, etcétera. Hemos avanzado en la unificación, digamos, de los mercados, pero yo sí que creo que deberíamos avanzar en una mayor unificación. Si por motivos de idioma, que a veces el idioma es importante, ¿eh? O de infraestructuras, lo que sea, la conexión va a ir con el norte, pues bienvenida sea, ¿no? Yo creo que eso no debe ser algo que deberíamos incluso potenciar y favorecer, ¿no? Entiendo que también se quiere aprovechar, digamos, de la salida de los puertos, digamos, de Galicia y de Asturias, etcétera,
con respecto hacia Europa, ¿no? Pero me parece cualquier medida que avance a la integración de los dos países me parece razonable, ¿no? Fíjate que hay gente que cree que deberíamos ir a un modelo confederado con Portugal y a lo mejor esto solucionaría el problema territorial español. Yo no lo sé, pero en cualquier caso sí que creo que deberíamos ir a una mayor unión de los dos países. Sí. Aquí, Miguel, hay varias preguntas de este tipo, pero entiendo que tiene que ver con lo lejos que vemos el Banco Central Europeo sobre nuestra vida. Hace una reflexión Ángel García sobre los grandes beneficios que han conseguido las empresas tecnológicas. Pregunta, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo o la Unión Europea para un mejor reparto de la riqueza? Bueno, eso es un tema. Acabo de dirigir un trabajo de una alumna, un muy buen trabajo, sobre un tema que no se ha discutido nunca. Estamos siempre hablando de las consecuencias en términos de desigualdad de la política fiscal y no hablamos nunca de las consecuencias en términos de desigualdad de la política monetaria. Y la política monetaria que se ha seguido, yo creo que ha sido una política monetaria correcta. Me refiero desde Draghi hasta hoy. El Banco Central está mucho más cercano del que la gente se cree. El Banco Central es el que permite, entre otras cosas, que los bancos españoles sigan vivos, el que permite que la prima de riesgo del sector público, del bono soberano, esté en mínimos prácticamente históricos, incluso con rentabilidades negativas, hemos visto, el que permite que la capacidad de financiación de las empresas también sea relativamente barata. El Banco Central Europeo es muy importante, está mucho más cerca de lo que nos creemos, ¿no? Pero sí que es verdad que en general estas políticas de expansión cuantitativa de QE no han mejorado la igualdad y, de hecho, según este trabajo que dirigí, la han empeorado, ¿no? Por eso yo creo que sí que a futuro debería abrirse un poco más la idea de introducir versiones del helicóptero monetario como fórmulas de política monetaria que sean más equitativas, ¿no? Es decir, el helicóptero monetario básicamente es dar una transferencia monetaria a todo el mundo, simplemente por el hecho de ser ciudadano, ¿no? Y creo que este tipo de ideas, cuando sean necesarias, será una forma de estimular la economía, de política monetaria expansiva, sin perjudicar la igualdad, ¿no? Pero insisto que estas políticas, pues hay que cambiar muchas cosas para que las pueda hacer, yo creo, el Banco Central Europeo, porque todavía tiene una mentalidad, si me permites, muy austriaca, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que debería, y muy orientada a un objetivo de inflación que no se cumple, ¿no? Otra de las cosas que habría que cambiar es el objetivo de inflación. Oye, si tú tienes un objetivo de inflación del 2 y no pasas del 0, pues a lo mejor convendría que tuviéramos un objetivo de inflación del 4. A lo mejor con eso llegamos al 2, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues es algo que yo creo que se podría también... es una de las reformas que se podría plantear, la revisión del objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Preguntas tenemos para ti, Miguel, en esta mesa. Venancio, tu turno. Miguel, ¿qué tenemos nosotros para que seamos el país que va a salir más tarde de esta crisis en Europa? ¿Qué tenemos nosotros y no tienen los demás? Es que no sé quién dice eso ni en qué se basa. Es decir, yo no tengo ni idea de cómo van a salir los países de esta crisis, ¿no? Evidentemente, lo que uno tiende a pensar es que los países más golpeados van a tardar más en salir, pero yo creo que no hay ninguna teoría económica que avale eso. Yo creo que, evidentemente, un país que depende muchísimo del turismo, un país que tiene del turismo internacional y nacional, insisto. Es que nosotros dependemos, es que dices tú, Tailandia depende mucho del turismo. Sí, claro, Tailandia depende mucho del turismo internacional, pero nacional, pues no tanto, ¿no? Pero España depende mucho del turismo internacional y nacional, que se nos olvida muchas veces, y que es 50-50, ¿eh? El turismo nacional es la mitad del turismo, ¿no? El otro es el internacional, ¿no? Por tanto, un sector tan golpeado como el sector turístico, pues evidentemente ha afectado mucho
a la economía. Y luego un sector donde ha habido, claro, es un sector muy orientado también a actividades masivas, ¿no? A la industria masiva, a los eventos, y eso también se ha visto afectado, ¿no? Y luego con un tejido empresarial pues, de pequeño tamaño. Es mucho más difícil que una empresa de pequeño tamaño, no solamente autónoma, sino también empresa con algún número de trabajadores, pero de pequeño tamaño, pueda tener, igual que pasaba con la internacionalización, con la investigación y el desarrollo, que estas empresas con este tamaño no podían ni pueden hacer esos procesos de internacionalización, ni de investigación y desarrollo, ni de innovación tecnológica, ni de digitalización, etcétera, es muy difícil que ante un golpe como este a la oferta y a la demanda de la economía, las empresas pequeñitas sobrevivan o lo tengan tan fácil, o que tampoco lo tienen fácil, como las empresas grandes, ¿no? Por eso yo creo que una de las reformas que también mencionaba en la falsa bonanza que tenemos pendiente es que tenemos que aumentar el tamaño del tejido empresarial. Pero aquí tenemos siempre un problema, yo creo que político-ideológico, ¿no? Y es que en el cual estamos pillados, ¿no? Todos, ¿no? Y es asociar empresa grande a mala, ¿no? Y empresa pequeña buena, ¿no? Entonces, claro, cuando dices hay que proteger a las pymes, las grandes son muy malas y se aprovechan, y las pymes son las buenas, tal. Claro, entonces, pues al final de tanto proteger a las pymes, pues tienen muchas pymes, ¿no? Entonces, claro, aquí la cuestión sería que hay que apoyar a las pymes para que dejen de ser pymes, para que se conviertan en medianos perdón, en grandes incluso, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Yo creo que pero el discurso no puede ser un discurso contra la empresa grande, porque si es un discurso contra la empresa grande, entonces tienes una contradicción, ¿no? Y dices tú, ay, que tenemos demasiadas pymes, pero no queremos que haya empresas grandes porque entonces no nos gustan, son malas, tienen mucho poder y lo que sea, tal, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una contradicción de las que hacen época, ¿no? en el país, ¿no? Pero ahí lo tenemos todos, las fuerzas políticas, los medios de comunicación y, por tanto, muchas veces la opinión pública, ¿no? Que viene de asociar pyme igual a bueno, empresa grande y mala, ¿no? Y eso que creo que también es un problema europeo, ¿no? Y en parte de ahí nos viene que Europa no tenga empresas grandes, ¿no? O por lo menos tan grandes como las americanas o las chinas, ¿no? Y yo creo que eso es un hándicap que tenemos para el futuro, ¿no? Y es algo que también se debería reformar desde el punto de vista europeo, si la política de la competencia que estamos teniendo es una política que está impidiendo ganar tamaño en el mundo global a las empresas, ¿no? Y si deberíamos revisar también esa política de la competencia europea. Pero bueno, esto da para charlas y charlas y charlas, y evidentemente son temas muy, muy importantes, pero que no dan para un debate de una tarde, ¿no? Miguel, vamos con la última. Mencionabas en la parte final de tu ponencia la importancia y también el reto que ha supuesto para las empresas de todos los tamaños el teletrabajo. ¿Y tú cuál crees que debe ser el futuro del teletrabajo en las empresas? Yo soy un fan del teletrabajo completo, ¿no? Por motivos de productividad. Yo creo que mejora la productividad. Evidentemente, aquí hemos sometido al teletrabajo a un test de esfuerzo, a un stress test, como el que se hacía en los bancos. Vamos a hacerle un stress test. Bueno, aquí se le ha hecho un stress test al teletrabajo morrocotudo, ¿no? Porque una cosa es teletrabajar en unas ciertas condiciones y otra es teletrabajar con los niños que no están en el colegio, que están en casa, con el adolescente que te quiere quitar el ordenador, con no sé qué tal, ¿no? Esto ha sido un stress test y aún así el teletrabajo ha sido bastante exitoso. Yo, las empresas que conozco que han hecho una valoración objetiva del teletrabajo están muy, muy, muy contentas, ¿no? Por eso yo creo que el teletrabajo tiene que ser una de las vías del futuro, porque además tiene, aparte de la productividad, tiene enormes beneficios con respecto al medio ambiente, uso de la energía, evidentemente todo el coste de transporte, menos contaminación, etcétera, etcétera. Está claro que el teletrabajo yo creo que ha venido para quedarse, pero lo cual no quiere decir
que sea el mismo teletrabajo que hemos tenido hasta ahora. Por eso yo creo que hay que avanzar muchísimo en la digitalización, hay que avanzar en la innovación tecnológica, hay que ofrecer productos para hacer el teletrabajo más atractivo a los docentes, a los sanitarios, a los funcionarios. Yo creo que hay un enorme campo para ofrecer servicios para mejorar el teletrabajo a toda la gente que yo creo que va a empezar o que va a seguir teletrabajando en el futuro y que yo creo que está aquí evidentemente para quedarse, ¿no? Además, el teletrabajo hay una cosa muy buena del teletrabajo y es que podemos, digamos, atraer a los llamados nómadas digitales, es decir, gente con mucho talento y que pueda venir a España a vivir si les gusta, porque les gusta el clima, les gusta aquí la gente, la comida, tal, y se quiere aquí instalar y trabajar desde España. Entonces, yo creo que el teletrabajo nos da una oportunidad, además, para atraer talento que siempre ha sido uno de los retos de nuestra economía. Somos una economía que sigue exportando talento, qué pena, y necesitamos también cambiar un poco el chip de intentar ser una economía que atrae talento. Yo creo que el teletrabajo ahí nos puede ayudar. Claro, también la fiscalidad nos debería ayudar y a veces no ayuda. Ay, eso de atraer talento, menuda puerta que abres para otro debate, Miguel Sebastián. Ha sido un placer, sí. Muchísimas gracias. Qué bueno que queden tantos argumentos porque eso significa que queda mucho por hablar y para otras ocasiones. Por mi parte, un placer, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Mario, creo que te quieres despedir también, y Venancio. Y nada, darte las gracias, Miguel, por haber participado en este diálogo y espero verte en nuestras instalaciones cuando estemos todos vacunados. Un placer y mucha suerte al club. Y que tenga éxitos, que estoy seguro de que los va a tener y, por supuesto, me encantará participar en vuestras actividades. Bien, no, nada, yo le voy a recordar a Mario que te invite, sí, pero no hace falta, porque seguro que lo va a hacer, y a Ferreira, a los dos, para que podamos tener algo similar a esto, pero ya físicamente en el nuevo club, y después, ¿no?, celebrarlo tomando la Estrella de Galicia y un poco de marisco gallego, que hay que defender la patria. Claro. Bueno, la invitación es buena, Miguel? Gracias, sí. De verdad, ha sido un placer y lo dicho, revisa el chat porque tienes preguntas ahí en el tintero. Un placer, hasta otra, Miguel Sebastián. Vale, un placer. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Gracias también a todos ustedes, Mario Barcenilla, Venancio Salcines. Nos vamos a ir, solo decirles que aquí comienza esta programación del Club de Empresarios Ejecutivos de Galicia. Es la forma de estar en contacto con ustedes, es la forma de compartir ideas y de crear valor, ya lo saben, así que les esperamos en la próxima. Mario, gracias. Gracias, Venancio. Hasta a ustedes. Hasta la próxima, que será pronto. Atentos a las redes sociales. Hasta entonces.